Hola médicos, continuamos con la segunda parte del tema de anemias y vamos a revisar por las anemias microcíticas y las normocíticas. Además, vamos a reforzar unos aspectos de las generalidades con varias preguntas. ¿Por qué? Porque es muy importante que esa parte la comprendas muy bien. Soy el doctor Triviño y comenzamos. Vamos a pasar con un caso clínico y son preguntas teóricas todas, así que no te me espantes. Y dice, ¿cuál es el primer sitio de hematopoiesis? ¿El vaso, el hígado, la médula ósea o el saco vitelino? Aquí son respuestas que tú tienes que dar de forma inmediata. Si te sabes el tema, te lo sabes, y si no, desgraciadamente hay que estudiar un poquito más. Y la respuesta correcta es el saco vitelino. Vamos a recordar que la hematopoiesis pues, va a ser la formación de las células sanguíneas. El principal sitio en la vida intrauterina, porque pues, la pregunta tiene un poquito de trampa, ¿no? Pudiese haber puesto médula ósea porque es el sitio en donde se hace la hematopoiesis, pero si nos preguntan el principal sitio de producción o de hematopoiesis, o el primer sitio de hematopoiesis va a ser el saco vitelino, como puedes ver aquí. El tiempo de vida intrauterina, después es seguido por el hígado, después por el vaso y ya después por la médula ósea. Es importante que reconozcas que en el adulto va a haber la hemoglobina A hasta en el 97%. El resto de las unidades, como la hemoglobina A2, va a ser el 3% y la hemoglobina fetal va a ser del 1%. Cuando el bebé nace, hasta los 6 o 7 meses va a haber presencia en mayor cantidad de hemoglobina fetal. Es por eso que en las anemias por talasemias no se ven los cambios hasta después de esta etapa de vida, como vamos a revisar un poco más adelante. El metabolismo que puede llegar a tener la glucosa dentro del eritrocito, porque ya sabes, el eritrocito una vez formado expulsa todo su contenido y nada más se queda para sobrevivir por 120 días. Entonces, va a tener varias rutas metabólicas. Las dos más importantes va a ser la de Embden-Meyerhof, que es la que les pongo aquí, en donde se va a metabolizar la glucosa hasta el lactato. Aquí pues obtiene ATP. ¿Y por qué les pongo esta? Porque representa hasta el 80 al 90% de la glucosa que se administra o se metaboliza dentro del eritrocito. Y si te llegan a preguntar algo como esto, pues sería esta. La otra vía pues es la vía del hexosa monofosfato, que solamente es el 10%. Cada molécula de hemoglobina va a recibir 4 moléculas de oxígeno. Y es importante que lo recuerdes porque pues también pueden ser preguntitas de esas medias tramposas por ahí. La eritropoiesis, ya sabes, va a ocurrir principalmente en los huesos largos de forma más prominente, como puede ser el fémur, el húmero, entre otros. Y algo que también quiero que recuerdes es que el eritrocito va a sobrevivir 120 días, ¿de acuerdo? Y un eritrocito transfundido solamente va a sobrevivir 60 días, la mitad de ese tiempo. Los eritrocitos van a poseer dos proteínas que son muy importantes y que también sus alteraciones son causa de algún tipo de anemia, que no te preocupes, las vamos a revisar ahorita, que es la espectrina, que le va a otorgar al eritrocito flexibilidad, y la niquelina, que le va a proporcionar al eritrocito estabilidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de anemia microcítica? Y si ya viste el anterior video, pues ya te la tienes que saber, doctor, porque ahí la dije. Megaloblástica, aplasia medular, anemia inflamatoria o anemia ferropénica. Y esta es muy sencilla, pues para empezar hay que sacar las que no son microcíticas, como puede ser la megaloblástica y la anemia y la aplasia medular. ¿Por qué? Porque la megaloblástica pues es macro. La aplasia medular puede ser normocítica o puede ser macrocítica. Y de hecho la anemia inflamatoria también sería muy poco probable que fuese una anemia microcítica. Entonces nada más nos queda aquí una respuesta correcta, ¿no? Que es la anemia ferropénica. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de anemia megaloblástica? La hepatopatía, el hipotiroidismo, la deficiencia de B12 o la deficiencia de B9. Todas son causas de anemias macrocíticas, pero nos están preguntando anemia megaloblástica y no debes de confundir. Si bien una anemia megaloblástica es una anemia macrocítica, es un tipo de, no es lo mismo. Entonces, las anemias megaloblásticas solo son por B12 y por B9, así que si estás pensando en A y B, eso es incorrecto. Y ahora, ¿cuál es la más frecuente? Pues la causa más frecuente, como las vimos en el video anterior, va a ser la deficiencia de B9. ¿Por qué es más frecuente? Porque las reservas del ácido fólico
duran solamente meses, mientras que las reservas de la B12 duran por años. Entonces, si alguien interrumpe su consumo, como por ejemplo los veganos, ¿a cuál sería más probable que le diera un tipo de anemia? Pues por deficiencia de B9. Siguiente caso. ¿Cuál de las siguientes no es anemia normocítica? Normalmente no vienen este tipo de preguntas en el ENARM, pero pues nos sirve para reforzar teoría. Y recuerda, en los casos del ENARM no te ponen no en gigante, ¿sí? O sea, te lo ponen todo corrido, para que leas bien siempre los casos. Anemia ferropénica en etapa temprana, anemia crónica, anemia de la enfermedad renal crónica o talasemia. Esta también la comentamos en la clase anterior. Y aquí la respuesta correcta pues es la talasemia. La talasemia va a ser uno de los principales diagnósticos diferenciales que vamos a tener que hacer con las anemias ferropénicas. ¿Por qué la A, que es anemia ferropénica, es correcta? Porque al inicio de que empiece a existir deficiencia de hierro, la anemia no se vuelve microcítica, sino que puede llegar a tener una etapa que es normocítica la anemia. Simplemente está anémico el paciente, pero los eritrocitos aún no han cambiado o no se han hecho chiquititos. La anemia crónica y la anemia de la enfermedad renal crónica pues van por el mismo sitio. Entonces la B y la C las podías descartar. Vamos a hablar un poquito nuevamente de las generalidades de la anemia. Recuerda, las anemias van a aumentar el 2,3-difosfoglicerol. ¿Y por qué es importante ¿por qué es importante esto? Porque va a ocurrir un desplazamiento de la curva de la hemoglobina a la derecha. Otras causas de desviación a la derecha puede ser un pH bajo, que significa acidosis, un PACO o una presión de dióxido de carbono alta, que obviamente te va a dar acidosis, que tenga temperatura alta. Todo esto nos desplaza la curva a la derecha. Nuevamente te vuelvo a comentar los tipos de anemia. La anemia microcítica es cuando sean menor de 80 femtolitros, que es la BCM. Y vamos a tener la esferocitosis hereditaria, la anemia ferropénica, que está marcada en negrita porque es la más frecuente, y la anemia por enfermedad crónica, que también puede ser alguna causa. Si disminuye el contenido de glóbulos rojos, puede haber la causa sideroblastosis. Las normocíticas, que son de 80 a 100 femtolitros, pues la anemia crónica de la enfermedad crónica va a ser la más representativa. Otras causas pueden ser las anemias hemolíticas sin reticulocitos. Y las macrocíticas, que son las que vimos en el video pasado, van a ser el sangrado activo, la hemolítica con retis. Te vuelvo a recordar, los retis tienen mayor tamaño que los eritrocitos y por eso van a dar el aspecto de una macrocitosis. Las deficiencias de B12 o B9, que nos dan una anemia megaloblástica, y otras causas como el hipotiroidismo, la aplasia y la hepatopatía. Los reticulocitos, lo volvemos a comentar, pues van a ver otra forma de clasificar las anemias, que son cuando es menor de 1 a regenerativa, y las causas pueden ser aplasia medular, déficit de hierro o anemias megaloblásticas. O cuando son mayor a 3 o mayor o igual a 3 o mayor a 2, que son o los que vamos a denominar como anemias regenerativas. Aquí pues va a estar causado por hemólisis o por sangrado agudo. Tú lo puedes recordar porque todo lo que sucede a nivel medular te va a dar una anemia regenerativa. Todo lo que sucede a nivel circulatorio te va a dar una anemia regenerativa. Eso es un poco más fácil si lo tratas de recordar así. Aquí vamos a ver en estos dos varias causas de reticulocitos normales o disminuidos y de reticulocitos aumentados. Y recuerda el índice reticulocitario, realmente yo no te recomiendo que lo saques, pero si te lo quieres aprender, pues ese será como que un extra dentro de tu seguridad. También es muy importante estar valorando los frotis. ¿Por qué? Porque puede haber alguna pregunta, algún internista o un hemato que quiera hacer una pregunta en el ENARM y te ponga nada más un frotis de sangre. Y los más representativos pues van a hacer esto. Cuando es los eritrocitos que están, que es donde tengo el puntero, los eritrocitos que están en pila de monedas, se le va a conocer como fenómeno de Rouleaux y se va a asociar al mieloma múltiple. Muy importante que no te lo olvides. Aquí identifica este eritrocito, que es un dacriocito, o también llamados eritrocitos en lágrima, muy característico de la mieloptisis. La mieloptisis significa la infiltración hacia la médula ósea. Cuando tienen un punteado basófilo, se puede llegar a una de las causas del saturnismo o la intoxicación por plomo, que es lo que se alcanza a apreciar aquí.
Otro tipo muy característico que te lo lleguen a preguntar, y de hecho yo me atrevería que esa es la que te van a preguntar, son los cuerpos de Higgs. Que van a hacer esto, que vas a ver ese puntito azul, o en algunos otros frotes lo vas a ver como puntitos morados, que van a ser asociados a la glucosa 6-fosfato. Los cuerpos de Howell-Jolly, que son estos que alcanzamos a ver aquí, pues van a ser asociados al hipoesplenismo. Los esquistocitos, que es otro de los muy característicos que te pueden llegar a preguntar, se van a asociar a anemias microangiopáticas, como puede ser el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombopénica trombótica, o la coagulación intravascular diseminada. Y otros de los más clásicos, y que esto los tienes que haber visto en la facultad, es el drepanocitosis. El drepanocito, que se asocia a la drepanocytosis. Y aquí se va a asociar a la anemia de células falciformes. Son estos que se alcanzan a ver, que tienen en forma de oso. Caso clínico número 5. Es la última pregunta que vamos a hacer. ¿Dónde se absorbe el hierro? ¿En el estómago, en el duodeno, en el yeyuno o en el hígado? Es una pregunta muy sencilla realmente porque pues es teórica y te lo tuviste que haber salido de la facultad. El principal sitio de absorción va a ser el duodeno. Recuerda, en el estómago se va a estar produciendo el factor intrínseco que sirve para la absorción de la vitamina B12, que principalmente se va a hacer en el ilion terminal. En el yeyuno puede ser uno de los sitios principales de absorción de ácido fólico, pero el duodeno se va a caracterizar por ser el sitio de absorción del hierro. Entonces, con esto vamos a pasar a la anemia por deficiencia de hierro. Hay varias alteraciones que pueden estar presentes, pero antes de esto, primero recuerda, es la anemia más frecuente de todas. La guía práctica clínica nos dice que los requerimientos de hierro van a ser mayores en los primeros 6 a 18 meses de vida. Eso hasta después de los 6 meses, porque en los primeros 6 meses las concentraciones de hierro que tenga la mamá y que se van a pasar a través de la leche materna son suficientes para el desarrollo del niño. Pero ya después de esta etapa es por eso que se inicia la lactación. ¿Por qué? Porque es necesario ingerir más reservas de hierro. Van a aumentar su absorción el hierro en forma hémica, el ácido gástrico, el ácido ascórbico y el citrato. O sea, tú le puedes decir al paciente que se tome un jugo de naranja antes de su pastillita de hierro. Pero van a disminuir la absorción los cereales, la clorhidria, la cirugía gástrica y la enfermedad celíaca. Es muy importante que recuerdes, porque puede venir en algún caso clínico, que el hierro se tiene que dar en la mañana, no después de que comen, aunque al paciente le caiga mal. ¿Por qué? Porque la clorhidria, o cuando el paciente está comiendo y hay un bolo de comida ahí, lo que va a producir es que se disminuya la absorción del hierro. Por eso es importante que esto lo recuerdes, porque puede ser alguna pregunta en la ANA. Se va a asociar a una anemia microcítica hipocrómica. Y siempre que te venga en un caso clínico una BCM menor de 80 y que tenga una HCM menor de 24, entonces tú ya debes estar pensando en una anemia microcítica hipocrómica. Y se va a asociar a un síndrome anémico, como la mayoría de las anemias, que cursa con astenia, irritabilidad, palpitaciones, mareos, cefalea y disnea. La disminución del hierro puede llegar a producir varios signos clínicos o síntomas, como puede ser la glositis, la pica, que es la necesidad de estar consumiendo alimentos que no se consumen, por ejemplo, el hielo, la tierra, algunos metales. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues quiere hierro. El cuerpo es sabio y quiere hierro. Además pueden llegar a presentar estomatitis y asociarse a un síndrome que vimos en las clases de cirugía, que es el síndrome de Plummer-Vinson o el síndrome de Brown-Patterson-Kelly, que es la presencia de membranas que te va a producir disfagia. Además, aparestesias y neuralgias. En esta imagen pues vemos más o menos cómo funciona el metabolismo del hierro. Recuerda que la principal proteína que se va a encargar de transportar el hierro va a ser la transferrina, ¿sí? La transferrina pues se va a encargar de dar el hierro hacia donde se necesite. En la hemoglobina, para formar la eritropoiesis, que es la mayor cantidad de hierro donde se va, en forma de almacenamiento, que se va a estar almacenando en forma de ferritina. ¿Por qué? Porque el hierro también es tóxico para el cuerpo. Entonces es necesario convertirlo a ferritina para que se pueda almacenar. Principalmente se va a estar almacenando en el hígado
Y esa es una de las preguntas que te pueden llegar a hacer. Y ya en otros procesos, por ejemplo, en toxicidad mitocondrial y cosas de ese tipo, que no son importantes. El diagnóstico lo vamos a hacer a través del hierro sérico, la ferritina, la capacidad de fijación del hierro y la transferrina. Y esto es tomado de la guía de práctica clínica y los datos clínicos que nos van a decir es que va a haber un hierro sérico total que se va a encontrar disminuido. La capacidad total de fijación del hierro, o sea, cuánto puede pegarse el hierro, porque es necesario que se pegue la máxima cantidad de hierro porque no hay hierro, ¿verdad? Entonces esto va a estar aumentado. La saturación de transferina a su vez va a estar disminuida y obviamente la ferritina sérica va a estar disminuida. El principal marcador para saber cómo se encuentran los depósitos de hierro va a ser la ferritina y es la que nos va a marcar la pauta para saber o para realizar el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Otros valores dentro de la biometría hemática que vas a encontrar es que tanto la hemoglobina como el hematocrito pueden encontrarse disminuidos. ¿Por qué? Porque hay una baja producción de los eritrocitos y un menor tamaño de los mismos. La BCM pues obviamente va a estar disminuida. La HCM puede estar normal o puede estar disminuida. Clásicamente te van a decir que va a estar disminuida. Y esto también es importante que lo recuerdes porque la amplitud de la distribución eritrocitaria, que es el ADE, que es cómo se encuentran los eritrocitos al pasar por la máquina esa, se va a encontrar aumentado. ¿Por qué te digo que es importante? Porque en las talasemias se va a encontrar disminuido. Y si alguien te quiere poner un caso clínico de esto y que tratas de diferenciar sin clínica y sin nada, simplemente con valores de la biometría hemática, que son estos, te va a poner el ADE. Sí, y es por eso muy importante que lo recuerdes. Aquí se va a encontrar aumentado, en las talasemias va a estar disminuyendo. El recuento de las plaquetas va a estar normal y los leucos pues también se van a encontrar normal. A diferencia, por ejemplo, de las anemias megaloblásticas, en donde sí hay pancitopenia. El tratamiento, pues la primera línea siempre va a ser el hierro oral. Y puede haber dos sales que son muy recomendadas, tanto el sulfato como el gluconato ferroso. Es importante que recuerdes que el hierro se tiene que administrar de vía oral, pero solamente vamos a administrar hierro por vía parenteral si tiene intolerancia digestiva grave al hierro oral, si tiene alguna patología que contraindique la vía oral o cuando el tratamiento oral sea insuficiente o sea inadecuado. Nosotros vamos a indicar transfundir a un paciente con anemia por deficiencia de hierro si éste tiene descompensación hemodinámica, si es necesario realizar un procedimiento quirúrgico de urgencia o existe alguna comorbilidad asociada que produzca hipoxia tisular. Rápidamente vamos a ver la anemia crónica. Esto yo lo que quiero que recuerdes es que va a ser la segunda causa de anemia, se asocia a trastornos crónicos como la enfermedad renal crónica y tú al hacer los estudios diferenciales versus la anemia por deficiencia de hierro, vas a encontrar que la ferritina sérica se va a encontrar aumentada o normal. Recuerda que para que sea anemia por deficiencia de hierro, la ferritina debe estar disminuida. Y además, la saturación de transferina va a estar reducida o normal. En la anemia por deficiencia de hierro, la saturación de transferina se encuentra aumentada. ¿Cómo haces el diagnóstico diferencial de certeza de una anemia? Y que es algo que no les mencioné en el anterior. El diagnóstico de certeza se va a realizar con los depósitos de hierro en médula ósea. Si no hay depósitos de hierro en la médula ósea, entonces es el diagnóstico de certeza para anemia ferropénica. Si encontramos depósitos de hierro en la médula ósea, entonces vamos a hablar de una anemia crónica. Espero y no haberlos confundido con eso. Vamos a pasar ahora con la aplasia de la médula ósea. Aplasia la vamos a considerar como la reducción del tejido hematopoyético en ausencia de algún tumor, fibrosis, infección u otro daño orgánico. Se va a estar produciendo una pancitopenia más una disminución de los reticulocitos. Y esto pues es la aplasia medular. Para que sea aplasia tienen que estar todas las líneas celulares, aunque haya aplasias selectivas que vamos a ver más adelante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues lo vamos a hacer con un aspirado de médula ósea, en donde nos va a marcar que existe hipocelularidad. Entonces recuerda, el diagnóstico o el estándar de oro de anemia por deficiencia de hierro va a ser los depósitos de hierro de la médula ósea. El diagnóstico de oro para hacer
la anemia por enfermedad crónica son los depósitos de hierro en la médula ósea. El diagnóstico de oro para hacer el diagnóstico de aplasia de la médula ósea va a ser un aspirado de médula ósea que nos va a decir hipocelularidad. Hay varias formas de clasificarlas en moderada, grave y muy grave de acuerdo a la celularidad que presente la médula ósea. Sí, realmente no son tan importantes que las recuerdes, pero pudiera haber alguna pregunta nada más que trataras de diferenciarle la grave a la muy grave. Y recuerda, la muy grave es ya cuando va a existir una anemia muy grave y además va a haber polimorfonucleares menor de 200. Dentro de las aplasias congénitas que podemos encontrar, encontramos la anemia de Fanconi. Esta es una anemia que se va a presentar en la infancia aproximadamente de los 5 a los 10 años. Su genética va a ser autosómica recesiva y la clínica es que va a ser una anemia con datos dermatológicos, como puede ser las manchas café con leche, datos óseos como la hiperplasia del pulgar o la malformación de radio, y además de otras malformaciones, como pueden ser renales, oculares, microcefalia, sordera. Estos son algunos de los datos clínicos que pueden llegar a presentar los pacientes, y es importante que recuerdes esto porque puede ser alguna pregunta por ahí. La disqueratosis congénita es otra causa de aplasia congénita, pero no las vamos a tocar ahorita. Y las que sí quiero que recuerdes porque son muy probables que te las lleguen a preguntar si se refieren a aplasia, son las aplasias selectivas. ¿Y por qué son muy probables? Porque están muy delimitadas y son como que síndromes muy clásicos. Entonces, si te quieren llegar a preguntar esto, pues te lo van a preguntar exactamente en ese sitio. Hablamos de la aplasia de la serie roja cuando solo es una aplasia de la serie roja, cuando existe una ausencia de reticulocitos. Y este síndrome se va a conocer como Diamond-Blackfan. De la serie blanca vamos a tener el síndrome de Schwalman. Este síndrome es característico que se acompañe de insuficiencia pancreática exócrina. Y esta es la más preguntada de todas. Y por último, otra aplasia selectiva que podemos tener es la trombocitopenia amegacariocítica. Hay varias causas de aplasia medular adquirida, como puede ser primaria o idiopática, que esto va a ser el 70%. Recuerda, el 70% de las aplasias medulares adquiridas van a ser idiopáticas. Te lo pueden llegar a preguntar. Y va a haber otras causas secundarias, por ejemplo, por fármacos, en donde entra el cloranfenicol, las sulfas, algunos antidiabéticos, la ciclofosfamida, el clorambucilo, la gestación, que es algún proceso autoinmune, la presencia de un timoma que nos va a dar una eritroblastopenia y que además se puede asociar a miastenia gravis. Entonces, aplasia de serie roja más timoma más miastenia, siempre los tienes que tomar de la mano. Algunos virus, como los virus de hepatitis, el virus de Epstein-Barr, la rubiola y clásicamente el parvovirus B19. Los tóxicos como el benceno, el tolueno, algunos insecticidas o pegamentos y ya otros factores de riesgo como radiaciones ionizantes y la hemoglobinuria paroxística nocturna, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. El diagnóstico, ya lo mencionamos, es necesario para valorar la hipocelularidad hacer un estudio de médula ósea o un aspirado de médula ósea. El tratamiento de elección va a ser el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. Y puede haber como alternativa utilizar la globulina antitimocítica o antilinfocitaria. Se puede utilizar también la ciclosporina, los corticosteroides. En el caso de que se asocie o se identifique el parvovirus B19, entonces debemos administrar gamma-globulina intravenosa. Y las transfusiones solamente se van a requerir como un tratamiento sustitutivo, o sea, si el paciente lo requiere. ¿Por qué? Porque van a promover una reacción contra el trasplante, ¿de acuerdo? Entonces, entre menos se somete un paciente con aplasia medular a transfusiones, menor va a ser su respuesta autoinmune. ¿Por qué esto? Porque en el futuro se espera poder hacer el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, si nosotros estamos transfundiendo a un paciente, le damos más herramientas de autoinmunidad al paciente, por lo cual va a ser más complicado que acepte el trasplante. Otra de las causas de anemia que podemos encontrar es la mieloptisis.
esta va a ser la ocupación de la médula ósea por otras patologías que, como dicen así los libros, a veces muy sentimentales, va a irrumpir la armonía estructural. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver formas precursoras, puede haber una reacción leucoeritroblástica y además los daquerocitos, que son todos estos eritrocitos que están marcados en flechitas. La etiología más frecuente va a ser por micrometástasis de algún carcinoma y otras causas pueden ser leucemias, linfomas, mielofibrosis, etc. La anemia sideroblástica va a ser una anemia que puede ser de causa hereditaria o adquirida y se va a caracterizar por un metabolismo anormal del hierro. Y a su vez esto va a presentar una sideroblastos en anillo cuando hagamos un aspirado de la médula ósea con una citogénica normal. El diagnóstico lo vamos a hacer pues viendo los sideroblastos, que son las imágenes que podemos ver aquí en este frotis. Y el tratamiento pues es tratar de retirar cualquier agente que nos pueda estar causando. Por ejemplo, en las causas secundarias, el cloranfenicol, el etanol, la isoniazida o algún tóxico, que puede ser el plomo, el zinc, etc. En las formas primarias se va a asociar a síndromes mielodisplásicos y eso es algo también muy importante que lo recuerdes, y si aún no has leído el tema también te recomendaría mucho que los revisaras. No muy profundamente porque la verdad están muy complicados y dudo mucho que te lleguen a preguntar algo sobre esto, más que la anemia sideroblástica. Se le puede dar tratamiento a la piridoxina, que para que no lo olvides porque es una de esas preguntas medias extrañas que llegan a hacer. Las anemias hemolíticas las vamos a ver muy rápidamente. Recuerda que van a ser intracapsulares, aquellas hemólisis que son hereditarias, y extracorpusculares, aquellas hemólisis adquiridas. En el laboratorio de las anemias hemolíticas pues vamos a encontrar LDH sérico elevado, bilirrubinas indirecta elevada, reticulocitos y algunos policromatófilos. La patogenia pues es que va a existir un aumento de la bilirrubina indirecta y la LDH en el suero. Intravascularmente va a existir una destrucción de los glóbulos rojos. Esto pues a su vez aumenta la hemoglobina, rebasa los depósitos de la aptoglobina y esto nos va a producir hemoglobina o pérdida de la hemoglobina a nivel renal, lo que produce hemoglobinuria. Esto es propio de las intravasculares. En las extravasculares esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el sitio de destrucción eritrocitaria está ocurriendo fuera de la circulación sanguínea, como puede ser el vaso. La triada anémica, que también ya la revisamos en el video anterior, va a ser anemia, ictericia y esplenomegalia. Por varias causas, defectos de membrana, alteraciones enzimáticas o defectos propios de la hemoglobina. Los defectos de la membrana que podemos encontrar es por esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis hereditaria, que este va a ser un trastorno autosómico dominante en donde el defecto es la espectrina. La estomatosis hereditaria, donde también tenemos un defecto propio de la espectrina y además asociado a los RH0. Y la serocitosis. Ninguno de estos tres es importante que te los aprendas, doctor. ¿Sí? No estés perdiendo el tiempo. El más importante es la esferocitosis hereditaria. Esta es la anemia hemolítica congénita más frecuente de todas. ¿Por qué se llama esferocitosis? Porque nos da en el frotis esferocitos. ¿Ves cómo están totalmente redonditos, como si fueran monedas? Eso es por eso que es lo más frecuente. Se va a asociar a un problema dentro de las proteínas estructurales del eritrocito, como puede ser la aniquilina en el 50%, la banda 3 en el 25% y la espectrina en el 25%. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que como todas esas proteínas nos sirven para que el eritrocito pueda pasarse por todos los vasos sanguíneos, pueda apachurrarse, pueda extenderse, pueda hacer lo que quiera. Y en la microcirculación, dentro de los capilares, no hay ningún problema en donde pase. Pero al haber defectos en estas proteínas estructurales, tenemos un eritrocito que no puede pasar en todos los sitios. Entonces se destruye. Es como cuando un carro trata de pasar por un sitio donde no cabe y choca. Es lo mismo que va a pasar con los pobres eritrocitos. Esto nos va a producir un cuadro clínico que puede ser desde asintomático hasta muy grave, en donde va a haber una triada anémica que va a estar causada o promovida por diversos factores. Por ejemplo, las crisis hemolíticas, como ya te mencioné, en donde va a haber problemas dentro de la circulación, con aumento de LDH, aumento de bilirrubinas indirectas, etc. Y estas van a estar producidas a su vez por las infecciones. También tenemos las crisis aplásicas, principalmente a consecuencia del parvovirus B19.
y las crisis megaloblásticas, a consecuencia propia de una hiperplasia medular. El diagnóstico lo vamos a hacer con esferocitos, en donde va a haber un aumento de la CHCM. Y además, nosotros al momento de poner a nuestros pobres eritrocitos o al hacerles una prueba osmótica, lo que va a estar sucediendo es que se van a destruir. Y eso es también importante que lo recuerdes porque te lo pueden llegar a preguntar. El tratamiento va a ser la esplenectomía, que se debe realizar de los 5 a los 6 años. Y además, en caso de que exista una crisis megaloblástica, nosotros podemos administrar ácido fólico. Más que esperar a que suceda, la recomendación es que es para prevenirla. ¿De acuerdo? Existen alteraciones enzimáticas que nos van a dar anemias hemolíticas, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato, que es otra de las muy clásicas, que te pueden llegar a preguntar. Y aquí el problema donde está ocurriendo es en la vía exosa monofosfato. Esta vía solamente corresponde al 10% de la vía glucolítica que tiene el eritrocito. El resto, el 80%, es de la Ebden-Meyerhof. La deficiencia de glucosa 6-fosfato se asocia a una herencia ligada a X, en donde va a haber un aumento de la metahemoglobina. Esta metahemoglobina va a precipitar por el eritrocito y nos va a dar los cuerpos de Higgs. ¿Te acuerdas esos puntitos azules o que en otros frutos los puedes ver morados? Esa es la razón, porque están llenos de metahemoglobina. Nos va a dar o se va a asociar a crisis hemolíticas cuando el paciente sufre infecciones, acidosis, fiebre y favismo. Favismo, ¿qué es el favismo? En pocas palabras, favismo Abas. Sí, doctor, favismo Abas. ¿Por qué? Porque si te la llegan a preguntar deficiencia de glucosa 6-fosfato, va a ser porque un niño le dieron Abas. Entonces, esa es otra pregunta muy clásica que no se te debe de olvidar. Además, se puede asociar a la nitrofurantoína. Entonces, el fármaco contraindicado en la deficiencia de glucosa 6-fosfato es la nitrofurantoína. El diagnóstico lo vamos a hacer por dosificación enzimática. Y el tratamiento pues es tratar de evitar las crisis, administrar ácido fólico para evitar crisis megaloblástica y realizar una esplenectomía. Estas otras tres no es importante que las repasemos ahorita. Tómales foto y repásalas, pero no son tan importantes. Va a haber defectos de la síntesis de la hemoglobina, como puede ser las talasemias. Vamos a tener dos tipos de talasemia, talasemia alfa y talasemia beta. La talasemia beta va a ser la más frecuente y según su gravedad podemos tener dos tipos, talasemia mayor o talasemia menor. La talasemia mayor, o también llamada anemia de Cooley, va a existir un aumento de la hemoglobina A2, la hemoglobina F y la eritropoyetina. Es importante que repases la estructura de la hemoglobina A2 y de la hemoglobina F, porque no las mencionamos al inicio. El cuadro clínico pues es que va a haber una organomegalia, cráneo en cepillo y además la presencia de pseudoquistes en mano y en pies. Se va a sospechar con hemólisis congénitas que van a ser graves, más microcitosis, más hipocromía. El diagnóstico de elección se hace por electroforesis. Y recuerda, las alteraciones no aparecen hasta los 6 a 8 meses de edad. ¿Por qué? La talasemia tiene un aumento de la hemoglobina F y hasta esta edad no existe un descenso de la hemoglobina F de forma natural en nuestro crecimiento. Es por eso que cuando trata de hacer la conversión de hemoglobina A en nuestra vida adulta y que sigue habiendo hemoglobina F, empiezan las manifestaciones clínicas. El tratamiento es el trasplante halogénico y tener precaución dentro de las transfusiones sanguíneas. Los fármacos que aumentan la hemoglobina F, que nos van a dar una forma de tratar de sustituir o de compensar esta hemoglobina F, va a ser el butirato y la hidroxiurea. Esto es para tratar de reducir alguna crisis hemolítica. Esta imagen te la tienes que saber de memoria. Tienes que tomar una imagen mental de esto, una captura de esto. ¿Por qué? Porque así te la van a llegar a preguntar. Igual como te dije, con mieloma el cráneo se ha bocado, en talasemia tienes que saber identificar este cráneo, que es el cráneo en cepillo. La talasemia menor, pues va a existir un defecto en la producción de hemoglobina A, pero no va a ser tan grande y esto nos va a dar una microcitosis, pero que va a ser asintomática. Entonces, el caso clínico de esta patología te va a venir paciente femenina de no sé qué tantos años de edad que llega a la consulta porque su biometría hemática dice una BCM de 70 o una BCM de 65, pero la paciente no tiene nada, que es una talasemia menor. La talasemia alfa va a ser rara en nuestro medio. Lo que tienes que recordar pues es la hemoglobina BART,
que va a tener tetrámeros de la cadena gamma, y la hemoglobina H, que van a ser tetrámeros de la cadena beta. Todo lo demás no es importante. Las hemoglobinopatías asociadas a la drepanocitosis, esto lo que está pasando es que la hemoglobina va a estar constituido por cadenas alfa y cadenas beta. Pero en la cadena beta se va a sustituir el ácido glutámico 6-valina. También es importante que lo recuerdes esto, porque puede hacer alguna pregunta por ahí. Tiene la característica de, por la forma que tiene el eritrocito, causar infartos veno-oclusivos en la médula renal. Esto nos va a producir isosostenuria, además en los huesos, en el cerebro, en el pulmón y en el vaso, lo que nos va a producir un hipoesplenismo. La sepsis por neumococo va a ser la causa más frecuente de mortalidad, porque los pacientes que tienen hipoesplenismo, que se les ha realizado una esplenectomía, tienen mayor riesgo de sufrir infecciones por agentes encapsulados, como puede ser meningococo y estreptococo. La clínica pues va a ser una anemia hemolítica más crisis dolorosas vasooclusivas, y te lo van a decir que el paciente estaba haciendo no sé qué y que le empezó a doler el abdomen. ¿Por qué? Porque está teniendo una crisis vasooclusiva, y ya te van a dar el laboratorio propio de una anemia hemolítica. El diagnóstico aquí lo vamos a hacer con electroforesis de hemoglobina, no se te vaya a olvidar. Y el tratamiento, pues cuando existe la crisis hay que dar analgesia e hidratación. Se debe aumentar la hemoglobina F porque esto va a reducir la aparición de las crisis y de la anemia, que lo vimos anteriormente que se aumenta con hidroxibutirato e hidroxiurea. Y el trasplante de células va a ser recomendado en edades precoces o cuando existan casos muy graves. Obviamente a estos pacientes no se les realiza esplenectomía porque ya se las hicieron ellos solitos. Te lo digo porque yo me equivocaba bastante en esto. Entonces, no se te olvide, ellos ya tienen esplenectomía. No les vas a hacer nada, no les vas a curar nada si les quitas el vaso, perdón. ¿Por qué? Porque ya se lo quitaron ellos mismos. Hay varias causas de anemias hemolíticas adquiridas, como el hiperesplenismo, la hemólisis química, algunas alteraciones metabólicas como las hepatopatías, parasitarias como la malaria, babebiosis, bartonellosis, por algún trauma eritrocitario, anemias microangiopáticas o las anemias inmunohemolíticas. Y hablando de las anemias inmunohemolíticas, vamos a tener tres tipos importantes: los anticuerpos calientes, los anticuerpos fríos, que ya las revisamos en el video anterior, y por fármacos, que son las que no hemos revisado. Y aquí tienes que saber estos mecanismos de acción, porque también pueden ser alguna pregunta por ahí. Si el fármaco se va a unir a la membrana o a la hemólisis porque tiene la forma de un apteno, y esto va a suceder principalmente en la penicilina y va a estar moderada a través de la IgG, por lo que nos va a dar una hemólisis extravascular, o que está sucediendo en el vaso. Otro tipo de mecanismo de anemia inmunohemolítica por fármacos es el espectador inocente o la hemólisis por inmunocomplejos. Esto va a suceder en las sulfamidas, las fenotiacinas y etc. Y aquí lo que está ocurriendo es una hemólisis intravascular y ya la formación de autoanticuerpos, principalmente asociada a la alfa-metildopa. Y esta hemólisis va a desaparecer después de 3 semanas de que se dejó de administrar el medicamento. De estas tres, ¿cuál es la más preguntada? Pues la unión a la membrana o la hemólisis tipo apteno por la penicilina. Esa es la que te van a preguntar. Así que esa es la que tienes que saber de memoria. La hemoglobina paroxística nocturna, pues debes recordar esto. Principalmente que te van a decir un paciente que tiene orina de color coca y que después tiene orina de color rojita y luego orina de color amarilla y todo eso. Eso es muy importante que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque así viene el caso clínico. Va a ser producida o es una parmielopatía clonal en donde va a existir un exceso de la sensibilidad al complemento. Esto nos va a producir pancitopenia. Y lo que está ocurriendo aquí es que va a haber una alteración del gen PIGA. También, importante que lo recuerdes, doctor. ¿Por qué? Porque te lo van a llegar a preguntar. Y esto va a existir una deficiencia del CD59. También importante que te lo aprendas. ¿Por qué es importante el CD59? Porque esto bloquea el complejo de ataque de membrana. Y si el CD59 no está en su mayor totalidad, pues el mure complemento va y destruye al pobre eritrocito. Es por eso que lo tienes que recordar. Principalmente van a ver las crisis en la noche. Porque en la noche, en el momento en que nosotros dejamos de respirar tanto, ¿por qué? Porque estamos durmiendo tranquilamente, se produce acidosis. Y esta acidosis
va a producir o va a precipitar la aparición de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Clínicamente los pacientes van a tener procesos hemolíticos más trombosis venosa a repetición. Entonces, si en el caso clínico te dicen una anemia con características hemolíticas y que además tiene datos de trombosis, entonces automáticamente tienes que pensar hemoglobinuria paroxística nocturna. Aquí el diagnóstico se puede hacer la prueba de Ham. Nada más aprender el nombre, no es importante realmente que te lo aprendas, porque el diagnóstico de oro lo vamos a hacer con la citometría de flujo. ¿Por qué? Porque va a haber falta del CD59, te dije que te lo tenías que aprender, y además del CD55. Aquí el tratamiento pues va a ser con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y con esto hemos terminado el video de anemias. La primera parte la vas a encontrar en el canal y si no te va a aparecer aquí, si no la has visto, te recomiendo que la veas. Gracias por la atención prestada, espero y hayas aprendido algo nuevo y que te sea de mucha utilidad dentro de tus simuladores y principalmente para el próximo ENAC. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.